Dios le guarde. Voy a hablar un poco hoy. Quisiera que me comentaran algunos de ustedes. ¿Quién de ustedes ha pasado una prueba grande? Una prueba que haya dicho, wow, qué prueba. ¿Nadie? No, porque está muy bebé todavía. Que haya pasado una prueba. No, está bien, podemos saber cómo es. Ok, ¿quién otro levantó la mano? Catherine, cuéntanos. Ajá. Ese fue el domingo. Llegando del retiro. No te lo digas. Okay. El día siguiente me levanté a hacer algo porque el señor se había quedado accidentado. Yo salí camino a buscarlo y cuando iba camino a buscarlo se me salió una rueda del carro mío y me tuve que meter en la camioneta del medio de la vez. Sí, te salió, a tu carro se le salió la rueda. A otro carro. A los tres nos quedamos sin carro el mismo día. ¿Y eso fue cuándo? El lunes. El lunes, un día después del retiro. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? De verdad que el domingo, cuando nos quitaron el carro, yo iba a darle la primera mordida a la comida. Cuando me dijeron, mira, tienes que sacar algo del carro. Nada, yo me sentía en paz, me sentí tranquilo. Entiendo que la persona que lo estaba remolcando estaba haciendo su trabajo. Fui, saqué mi cosa del carro y cuando volví, seguí con eso. Dije, bueno, Dios mío, tú sabes lo que haces. Gracias a Dios. Igual el día siguiente, cuando se me salió la rueda del carro, bueno, gracias a Dios se me salió a mí solo, que no iba rápido ni nada. Pero es difícil, es fuerte, pero uno tiene que tener fe. Es fuerte mantenerse cuando te pasan todas estas cosas, pero yo creo que ya que Dios te ilumina y el Espíritu Santo está contigo, entiendes que es el diablo para hacerte caer, para verte aquí como a tener fe y a confiar que Dios que te anda y que está contigo, porque vas a volver a lo que sea antes. Cuando te lo hagas. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué les parece si vamos todos juntos a la epístola? Porque gracias a Dios, ¿verdad? Catherine y Chuy se quedaron tranquilos, él siguió comiendo su parrillita. Básicamente lo que usted dijo fue que no cunde el pánico. ¿Qué les parece si vamos a la epístola de Santiago, a la carta de Santiago? Porque todos nosotros debemos entender que en algún momento de nuestras vidas pasamos por situaciones, por pruebas. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque imagínese usted, ¿cómo se siente usted cuando está pasando una prueba? ¿Cómo se siente la gente cuando está pasando una prueba? ¿Ah? Angustiada. Fue David el que dijo mal. Frustrado. ¿Tienes alguno por ahí que nos cuente, David? Bueno, nunca he tenido ninguna prueba. Está buena esa.
Leemos. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 2. Porque, como decía Chuy, no tuvo una, tuvo varias. Pero dice, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, ¿qué dice ahí? Dice, en esta versión dice, estímenlo como motivo de gran gozo. ¿Esto tiene algún sentido? Dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Versículo 4 dice, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Eso dice que cuando tengamos diversas pruebas, debemos tomarlo como ¿qué? Estímalo como de gran gozo, como de mucho gozo. ¿Esto tiene algún sentido? Ajá. ¿Qué está queriendo decir Dios ahí? ¿Ah? O sea que si yo tengo muchas pruebas, debo tomarlo como algo de qué alegrarme, como algo de qué gozarme. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que Dios nos diga a nosotros, cuando estés atravesando por diversas pruebas, considérate dichoso, considérate bienaventurado? ¿Por qué? Porque lo que muchas veces no entendemos es que detrás de la prueba hay un propósito. Hay un propósito. Ahora, si yo pongo mi mirada y mi pensamiento en el propósito y no en la prueba, entonces me puedo considerar dichoso. Porque dice ahí que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo me gozo cuando estoy atravesando por prueba? Usted se goza. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo debemos considerarnos si estamos pasando por muchas pruebas? Dichosos, bienaventurados. Muchas veces uno le dice a la gente, oye, tú sí eres soltario, ¿vale? Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay cosas que uno, en los caminos de Dios, aprende porque otro te lo enseña. Pero hay cosas que tú las aprendes no porque nadie te la enseñó, sino que te vino a través de una revelación de la palabra. Y yo he visto mucha gente, porque a todos nosotros, por ejemplo en mi caso, a mí me enseñaron, siendo nuevo creyente, el que era mi pastor me enseñó, dijo que no debía confiar en nadie. Sí, él me dijo, no, uno no debe confiar en nadie, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo no confío en nadie, dijo él desde el altar, desde el púlpito, perdón. Imagínate, eso lo aprendí teniendo yo meses de convertido. Pero luego a través de la palabra me di cuenta, no porque lo que él me enseñó fue eso, pero por revelación entendí que no es cierto. Muchas veces nosotros algo nos enseñaron y después uno trata a la persona de enseñarle algo que está en la Biblia, porque muchas veces te enseñan cosas que no están en la Biblia. Muchas veces hemos aprendido cosas que no están en la Biblia. Ahora, si yo te digo a ti que tienes que gozarte y que tienes que considerarte como dichoso si estás pasando por pruebas, te estoy enseñando lo que está en la Biblia. Aunque a ti te parezca como algo ilógico,
Entonces a mí me pasa mucho. Me pasa muchísimo, sobre todo en la academia, cuando estoy enseñando la palabra, no me salgo del texto bíblico, porque yo trato de no salirme. Y muchas veces la gente me dice, pero es que a mí me enseñaron otra cosa. Porque tenemos cosas que nos han enseñado, pero muchas de las cosas que nos han enseñado no están en la palabra de Dios. Yo quiero que tú aprendas algo. Hay cosas que no las vas a aprender porque otro te la enseña. Hay cosas que las vas a aprender porque te vienen por revelación divina. Hay cosas, esto es algo que no se aprende. Esto que te acabamos de leer no es algo que yo te lo voy a poder enseñar. Cuando tú estés en ese momento en la prueba, ahí te va a venir la revelación de Dios a tu vida. Porque cuando no tiene una prueba, la prueba puede producir dos cosas. Si sabes cómo, si la atraviesas con la actitud correcta, te puede ser de una gran bendición. Pero si tú no la recibes con la actitud correcta, eso puede terminar hasta alejándote de los caminos de Dios. ¿Sabes? Hay gente que por una prueba se apartó del Señor. Hay gente que por una prueba ya no regresó. Pero lo que Dios quiere es que tú, cuando estés atravesando en ese momento, cuando tú estés en esa prueba, tú por revelación divina, tú vas a aprender a cómo debes aprender a realmente a gozarte, a considerarte dichoso. ¿Por qué? Porque en la prueba hay un propósito. La madre que pide por el hijo y el hijo no se convierte. Es una prueba que ella está atravesando, porque ella está constantemente orando, y mientras más ore por él, imagínate tú, más lejos termina dejándose el muchacho. Pero si ella sigue pidiendo por él, o el hijo que pide por la madre, bueno, tú no pediste mucho. No duraste mucho realmente. Tú oras por tu hijo, y cada vez mientras tú más oras, más lo ves como que más se aleja de las cosas de Dios. Pero si tú sigues orando, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender lo que es la paciencia. Como dice en el libro de los Salmos, pacientemente esperé en Jehová, y él, ¿qué hizo? Oyó mi clamor. Paciencia por la mujer que ora por el esposo, y mientras más ora, lo ve que huele más alcohol. Pero si usted se mantiene orando por ese esposo y no fijándose en que cada vez que usted ora, usted ve que más se aleja de Dios, sino que usted se permanece enfocada, sabiendo de que Dios lo que te prometió lo va a cumplir, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 35, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando yo estoy atravesando por una prueba, yo tengo que entender que sea que Dios me envíe la prueba o la permite, porque hay dos maneras. Hay dos maneras. Hay pruebas que Dios te las envía, pero hay pruebas que Dios las permite. Que no fue Él que te la envió, pero Él la permitió. Nosotros tenemos que aprender. Yo les voy a hablar, por ejemplo, de varios ejemplos en la Biblia. En la prueba llega la revelación. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en la prueba es que llega la revelación? Porque este texto te está diciendo, cuando estés pasando por diversas pruebas, considérate dichoso. ¿Por qué? Porque si la prueba me va a hacer a mí a recibir revelación de Dios, siempre y cuando yo tenga la actitud correcta, fue la prueba donde Jeremías, dice la Biblia en el capítulo 32 y 33, dice que él estando preso, dice: vino a mí palabra de Jehová. Santo. Fue la prueba donde Pablo, 5
5 veces, estando preso, escribió 5 cartas. Pablo, muchas de sus cartas las escribió ¿dónde? En la cárcel. Ejemplo, Filipenses, Colosenses, Efesios, Segunda de Timoteo y Filemón. 5 cartas que el apóstol Pablo le escribió ¿dónde? En la cárcel. Y toda esa revelación que tú ves ahí en esa carta fue en Filipenses que él escribió, regocijado en el Señor y regocijado en el Señor siempre. Fue en Filipenses. Fue en Efesios que él escribió, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme contra las acechanzas del diablo. Fue en Efesios que él escribió eso. Porque es en la prueba que tú recibes revelación. Fue la prueba donde Elías, huyendo de Jezabel en la cueva, ¿qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a la cueva? ¿Ah? Elías había oído la voz de Dios, pero fue en Horeb. Cuando él sale huyendo de Jezabel, fue en Horeb que dice la Biblia que viene un terremoto, y detrás del terremoto, ¿qué vino? Un viento recio, y después que vino el silbido apacible, y él, ahí dice la Biblia que fue Dios que se le apareció a él. ¿Dónde estaba él? En una cueva. ¿Haciendo qué? Huyendo. Fue en el arroyo de Kerib, donde él estaba comiendo y los cuervos le traían comida, y él bebía del arroyo, pero dice la Biblia que por la sequía que había, el arroyo se secó. Y dice, fue allí en esa prueba donde le vino palabra de Dios y le dice, vino a mí palabra de Jehová y me dijo, vete a Sarepta, a donde una viuda. Y en la prueba, yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y dile, en la prueba viene la revelación. Dígale, en la prueba viene la revelación. Fue en la prueba donde Job aprendió a decir, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero lo dijo ¿cuándo? ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en el capítulo 45. Oh my God. Le tomó 45 capítulos para llevarlo a él a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue la prueba donde le vino esa revelación de Dios. Fue la prueba. En la prueba es donde viene la revelación. Y eso no te lo va a enseñar nadie. Eso no vas a ir a un instituto ni vas a ir a la academia para aprenderlo. Es en la prueba donde tú aprendes a confiar en Dios. Esa es la prueba donde te viene la revelación de Dios. Y es ahí donde Dios te dice, yo no me he olvidado de ti. Yo estoy pendiente de ti. Yo no me olvido en ningún momento. Amén. Es la prueba. Dice la Biblia que fue en el desierto donde Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículo 2, dice, estando en el desierto, vino la voz de Dios a Juan el Bautista. Fue en el desierto donde él escucha la voz de Dios que le dice, vaya a predicarle al pueblo. Fue en el desierto. Jesucristo atravesó muchas pruebas, pero las dos que nosotros consideramos más fuertes, una cuando fue tentado. Después de 40 días ayunando, Jesús fue tentado por el diablo. Y dice la Biblia que él tuvo hambre. Y ustedes conocen la historia. Pero dice la Biblia que después que el diablo se fue, dice que vinieron ángeles de Dios y le servían. Pero hay otro pasaje donde dice eso, en Getsemaní. Cuando él estaba en Getsemaní, él estaba atravesando una prueba tremenda. Él sabía lo que le estaba esperando. Dice la Biblia que su sudor caía como gotas de sangre. Y fue en Getsemaní donde dice la Biblia que vinieron ángeles y le sirvieron y lo fortalecieron. ¿Se dan cuenta? Es la prueba donde viene la revelación.
Es en la prueba donde Dios se revela a tu vida como el Dios que te sostiene, como el Dios del cual tú dependes. Es en la prueba donde usted aprende a depender de Dios. Si nosotros no pasáramos por prueba, porque ¿qué es lo que hace Dios con la prueba? Vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, por favor. Vaya conmigo a Romanos. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 3 y 4. La palabra griega que usa ahí Santiago para describir como prueba es peiramos, que significa poner a prueba, solicitar, disciplinar, apercinar, prueba, tentación. Por eso es que las pruebas pueden ser muy enriquecedoras, pero si se enfrentan incorrectamente, si tú enfrentas eso incorrectamente, pueden ser muy dañinas. ¿Quién me puede leer Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, por favor? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Te das cuenta? En otra versión dice: nos regocijamos en los sufrimientos. Es Pablo el que está diciendo eso. Dice: nos regocijamos en los sufrimientos, porque el sufrimiento produce ¿qué? Produce paciencia. Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba produce carácter aprobado. Y el carácter produce ¿qué? Esperanza. Entonces, ¿qué hace Dios en la prueba? Brega con tu carácter. Eso es lo que hace Dios. Porque es a través de la paciencia que Dios nos va moldeando el carácter. ¿Y saben lo que es tremendo? Cuando tu carácter está siendo moldeado. Cuando usted tiene que agarrar esa lengua y morderse, en pocas palabras. ¿Sabe? Fue la prueba donde el apóstol Pablo, estando en la cárcel, y dice la Biblia, después de haber sido azotado mucho, y lo metieron en la última cárcel, y ahí le mandaron los pies al cepo. Fue en esa prueba que ese hombre agarró. Y dice la Biblia que se puso a cantarle himnos a Dios. Fue la prueba. Pablo lo que está hablando lo vivió. No lo vivió porque otro se lo enseñó, lo vivió por revelación. Y por eso dice: yo he aprendido a gozarme, sea cual sea la situación que me encuentre. Fue la prueba que Ruth le dijo a Noemí: mira, perdí a mi esposo, me quedé viuda, pero tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Fue la prueba donde Job, cuando le anuncian que todos sus hijos habían muerto, dice la Biblia que él se postra en tierra, adora a Dios. Válgame Dios, cuando yo leí eso. Cuando él se entera que todos sus hijos se habían muerto y que todo lo que tenía lo había perdido, búscalo, ya está en el capítulo 2. Dice la Biblia que se prostró en tierra y adoró a Dios. Y digo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a morir. Digo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Oh my God. ¿Quién de ustedes? Imagínense usted que usted tenga 10 hijos y se le mueran los 10 el mismo día. Y que todo lo que usted tenga usted lo pierde. ¿Usted sería capaz de tirarse al piso y adorar a Dios? Amén. Y que te diga la mujer: viva, Chuy. Ahí no solté la mente, ¿eh? Ahí no solté la mente. Ahí no soltaste la mente, Chuy. Yo digo una cosa: ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender? Y que nuestro carácter. Porque a veces nosotros, por cosas tan pequeñas, decidimos simplemente alejarnos de Dios. Y no nos damos cuenta
Y si Dios está permitiendo una prueba o te la envía, sea que la permite o te la envía, hay un propósito detrás de eso. Amén. Había un propósito en Job, pues no había. En el siguiente capítulo dice la Biblia que Job dice no pecó ni de palabra. Porque dice la Biblia que él no le atribuyó a Dios del propósito. Él sabía que con lo que le había pasado había un propósito. ¿Sabe? Cuando venían los amigos, qué tremendo. Los amigos, en vez de venir y darle ánimo a él, le decían, tú tienes que ser que estás en pecado. Este hombre no solo pasó por esta prueba, este hombre se quedó solo. Porque la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Este hombre se quedó solo en su prueba. Pero él se mantuvo vertical siempre. Se mantuvo entendiendo que había un propósito de Dios en todo esto. Y lo tremendo es que cuando usted pase por una prueba, la Biblia te dice, considérate dichoso, porque Dios quiere regar con tu carácter. Considérate dichoso porque Dios está tratando contigo. ¿Sabe? Venimos de un retiro. Gloria a Dios. Nos gozamos en el retiro. Dios trató con nosotros. Pero después del retiro es donde van a venir las pruebas. La prueba para tratar de hacerte retroceder. La prueba para tratar de que tú caigas en lo que tú habías venido haciendo. Pero ahí es donde tú tienes que entender que tú eres libre ahora, que Dios te hizo libre y que tú no debes permitir jamás que el enemigo vuelva a atarte otra vez. En la prueba, es ahí cuando te venga la prueba donde tú vas a aprender, Señor, yo no regreso otra vez. Yo no vuelvo a lo mismo donde tú me sacaste, Señor. Yo me mantengo firme en tus caminos porque entiendo que solo tú, fíjate lo que hizo Marta y María. Fíjate aquí la diferencia de no entender el propósito de Dios. Jesús llega para resucitar a Lázaro. Y cuando Marta lo ve, lo primero que le dice es, si hubieses estado aquí, ¿qué le dijo? No hubiese muerto. Mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad que le dijo eso? Y después viene María y le vuelve a decir exactamente lo mismo. Si hubieses, porque primero le dice a Marta, tu hermano resucitará. ¿Tú crees esto? Le dijo, sí, va a resucitar en el día postrero. Y entonces ahí donde Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero entonces se consigue a María y María le vuelve a decir exactamente lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, si usted lee la Biblia, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 11, porque yo quiero que usted lea lo que ahí dice. Y lea el versículo 32 y 33. ¿Quién me lo puede leer? Versículo. Versículo 32 y 33. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Tú viste cómo se sintió él? Le dice a Marta, no le cree. Le dice a María, no le cree tampoco. Y habiéndole él dicho, tu hermano va a resucitar. Lo que ella no entendía es que, porque ella lo mandan a llamar cuando él estaba enfermo. Pero él se aparece días después. Y cuando se aparece, ya no quiere lo que Jesús quería. Él quería que él muriera para él poder resucitarlo después de 4 días. Ellos no entendieron, ¿o sí? No. Ellos no entendieron. Por eso ella lo primero que le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le está tratando de hacer ver a ella, oye, hay un propósito en esto. Yo lo dejé a morir a propósito. Yo pude haber venido el mismo día, pero me quedé unos días más
porque quería no solo sanarlo, no quería sanarlo, quería resucitarlo y después de 4 días. Y es ahí donde le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y es ahí donde él le está diciendo, hay un propósito en esto. Marta, hay un propósito. María, hay un propósito. Pero ellas no entendieron. Y lo primero que le dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice, es que el propósito no era sanarlo. El propósito es resucitarlo. Entonces, cuando no entendemos el propósito, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la mirada en el problema y no en el propósito. Pero si yo entiendo que a través de mi prueba hay un propósito, entonces yo voy a poder gozarme en medio de mi prueba. Por eso dice la Biblia, considérate dichoso si tú pasas por diversas pruebas, porque la prueba va a producir en ti paciencia. La paciencia va a producir ¿qué? Carácter. Y el carácter te lleva a la esperanza. Nosotros debemos de entender como iglesia que podemos pasar por diferentes pruebas, pero debemos de entender que hay un propósito en Dios en la prueba. Eso sería tú de levantar tus manos y decirle, Señor, gracias por mis pruebas. Gracias por mis pruebas, Señor. Porque la prueba está produciendo en mí ¿qué? Está produciendo paciencia. Y la paciencia está moldeando mi carácter. Y eso es donde Dios realmente quiere tratar con nosotros, en nuestro carácter. Es ahí donde Dios trata con nosotros. Dígame usted, ¿qué persona en una cárcel, después de haber sido azotado mucho, y después de tener sus pies amarrados y sus manos, qué persona se pone a adorar a Dios a la medianoche como lo hizo Pablo y Silas? Esto no tiene ningún sentido. Pero estos hombres entendieron, si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito en esto. Si estamos en medio de esta prueba es porque Dios quiere producir algo en nosotros. Es en la prueba donde Juan el apóstol, estando en la isla de Patmos, le vino la mayor revelación. En la prueba es donde te viene la revelación. Es ahí donde él dice en el capítulo 1, estando yo preso, ¿sabes? A él lo mandan a la isla de Patmos, ¿sabes a qué? A que se muriera. Al apóstol Juan lo llevan a la isla de Patmos, es para que se muera. En una isla desierta y van y lo tiran allá. Y él dice, estando yo viejo y estando en la isla de Patmos, pero dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, escuché una voz como de un trueno que vino donde mí y me dijo, escribe todo lo que estás por ver. Fue ahí en la isla de Patmos. Fue en la prueba donde le vino la revelación. La prueba te trae revelación si tú tienes la actitud correcta. Hay algo que tú vas a aprender en esa prueba que no te lo va a enseñar nadie, que va a venir por revelación de Dios. ¿Qué va a hacer usted adelante cuando usted tenga una prueba? ¿Ah? Usted va a entender que a través de tu prueba hay un propósito en Dios en eso. Y usted va a aprender a, como dice la Biblia, considérate dichoso. Así que líderes de grupo, cuando venga alguien y le diga que está pasando por una prueba, ¿qué usted lo va a decir? Propósito. Te felicito, varón. Sierva, te felicito. Bienaventurada eres. Te va a mirar feo. Seguramente. No te preocupes. Tú le vas a hablar de esta prédica. Y tú le vas a decir, en tu prueba hay un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Quiero decirte que la prueba no es para destruirte. La prueba es para hacerte crecer. Para eso es la prueba. La Biblia dice, hablando de Jesús, dice, varón de dolores.
experimentado en quebranto. Dice la Biblia, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Dice, como que escondimos de él el rostro. Dice, no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y dice la Biblia que Jesús, dice, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, dice. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que lo mantuvo a él permanecer en esa cruz? Dice que él vio más allá. Él vio, a pesar de que él se atrevió a decir, digo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía que en su muerte estaba el mayor de los propósitos. El propósito de Dios era salvar al mundo. Pero dice la Biblia que Dios a su hijo ahí, ¿cómo lo hizo sentir? Por todo lo que su hijo tuvo que pasar. Lo hizo con su hijo. Pero su hijo entendió, hay un propósito en esto. Y el propósito es salvar a la humanidad.